El IPCC acaba de lanzar el reporte sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Este documento continúa en la línea del documento presentado el año anterior sobre las bases físicas del cambio climático y que hacen parte del sexto reporte de evaluación. En este punto, en este contexto, los elementos más importantes de este reporte son dos. Cómo el cambio climático, que es causado por los seres humanos, afecta a las personas y a los ecosistemas. Y por otra parte, también se pregunta si ya nos fregamos o si todavía tenemos esperanza, por decirlo de alguna manera. Para responder a esta primera pregunta, lo que hace es una recopilación de datos, información, análisis y elementos científicos que nos permiten analizar hasta qué punto las afectaciones del cambio climático vienen a impactar sobre todos los diferentes elementos que conocemos nosotros. Entonces, de alguna manera, una de las conclusiones principales de este reporte es algo que ya conocíamos, pero que es necesario seguir hablando de ello, sobre todo porque ahora son cada vez más fuertes los impactos negativos. Y es que este cambio climático que estamos viviendo, que es de origen humano, afecta principalmente a las personas más vulnerables. No quiere decir que no nos afecte a todos, pero las personas más vulnerables en el mundo, 3.300 a 3.600 millones de personas, sufren las principales consecuencias. Esto incluye la exacerbación que vendrá de crisis humanitarias, inseguridad alimentaria, escasez de agua, migraciones climáticas, pobreza y los efectos devastadores de los desastres ambientales. Como ya hemos dicho, estas preocupaciones son acrecentadas. Ya sabíamos que esto venía sucediendo, pero ahora se hace cada vez más fuerte y se generan afectaciones sobre las personas más vulnerables y esto es uno de los elementos más importantes. Ahora, uno de los aspectos importantes es que este último documento del reporte integra el conocimiento científico con el aporte de saberes de las comunidades para analizar el contexto en el cual estas comunidades se desenvuelven. Entonces, respecto a nuestra segunda pregunta, si todavía tenemos alguna oportunidad o si definitivamente ya nos echamos a la pena y al llanto, lo que tenemos que saber es que si seguimos igual, las consecuencias van a ser irreversibles y por lo tanto necesitamos estrategias de adaptación y mitigación de los efectos de este cambio climático. Necesitamos una descarbonización de la economía y necesitamos sobre todo actuar sobre las causas de este fenómeno. Actualmente las consecuencias y los impactos superan los escenarios que habían sido planteados y que habían sido identificados en las evaluaciones anteriores. Y una cosa importante es que no necesitamos preguntarnos entonces en este contexto qué es lo que vamos a hacer, sino cómo, porque ya en este mismo documento se identifican una serie de acciones que se vienen adelantando en torno a la mitigación. Pero la advertencia en este punto importante es que si no actuamos para mantener el calentamiento global por debajo de una meta de 1.5 grados, las consecuencias van a ser irreversibles.